Bueno, queridos amigos, en esta oportunidad, profesor, nos encontramos en la esquina del dispensario. La esquina del dispensario era la única parte de enfermería y médica que existía en Cantaura. Estaba en este sitio donde luego después se le cede a la policía del Estado para aquellos momentos. Porque en el año 1965, cuando se crea el hospital y se termina con lo que era pues el dispensario. Pero antes de la policía, que ya se me olvidaba, estuvo el Consejo Municipal mientras se terminaba la construcción que se estaba haciendo en la parte de lo que llamábamos la gobernación, que es el área de la alcaldía actual. Pero también acá teníamos nosotros la venta de jugos Toby, de merengada de lechosa, que la tenía don José Hernández allá debajo de un merecure en toda la entrada hacia la plaza, y estaba debajo de un pericoque de este lado, al frente de esa mata muy grande que está allí, estaba aquel hombre que hacía también ricas merengadas y todo, el Budo. El Budo fue muy famoso acá, por cierto que un carro lo atropelló en esta misma avenida, en la parte de abajo hacia la frente, accidentalmente desaparece. La esquina muy famosa, profesor, aquella donde estuvo la planta eléctrica, que fue de don Ramón Guzmán. Ramón Guzmán tiene familia todavía viva. Luego él se la vende, se la cede al señor Miguel Gómez, padre del doctor Gómez, de Andrés Gómez, de los Gómez que viven aquí en Chamaviapa. En esta parte que estamos llegando, donde vemos la plaza de Barilira, existente todavía, en la parte de allá, en toda la esquina, debajo de esa mata mamón, que si esa mata hablase, le contase mejor la historia que yo, existía la parada o el terminar de los carritos donde nos enviaban a los muchachos jóvenes de aquel tiempo a, mira, dígale a David Almeida, al Llorón, o a cualquiera de los choferes, entre ellos Doble Feo el Andino, Agapito y otros más, que quien tenga la salida, que pase por la calle Tar buscando a don fulano de Tar. No había que bajar hasta la parada, ellos mismos te iban a retirar, y el costo del pasaje para aquel momento, 1.50 de Cantaura hasta Naco y 3 bolívares de Cantaura al Tigre. Y aquella matica que vemos allá, de Cotopedí, parece pericoque, pero es Cotopedí, esa matica es vieja. De allí es cuando se forma en Cantaura, que sucede aquel hecho que cayó muy mal en el pueblo cuando mataron a aquel estudiante llamado Joel Rodríguez. La policía ya la habían mudado para aquella esquina que está allá, donde estaba la planta eléctrica, ¿verdad? Que actualmente queda la Inspectoría de Tránsito, y desde allí, siendo su comandante José Natera, creo que era su apellido, hermano de José Zambrano, el popular pasaceite, que era chofer de una de las patrullas, comenzaron los policías, y estaba Maitica, que también era chofer, muy buena persona Maitica, a disparar. Cuando la multitud del entierro de Joel entran a la iglesia cantando el himno nacional, es cuando ocurre el famoso tiroteo, el primer tiroteo de Cantaura. Óigase bien, en aquellos años. Enseguida se informa por medio de radio, porque no había teléfono. La única casilla telefónica la dirigía la amiga Mogna, que era teléfono donde llamabas, te iban en una bicicleta, Eladio, que creo que todavía está vivo, a avisar a las casas para recibir la llamada. Es cuando le avisan a la guardia de la población de Anaco y se dirigen hasta Cantaura y someten a los policías que si estaban locos. Era el entierro de un estudiante que había matado con un agente policial para aquel momento. Entonces, como la guardia pues calma a estos señores el tiroteo, y había una placa que estaba al frente de la iglesia, la cual recibió varios balazos y luego la quitaron de allí, que debían, estaba como un ícono de parte de nuestra historia, y la quitaron de allí. Me recuerdo que era, en aquel tiempo se usaban las falditas que cuando bailaban tuí, bueno, ahí las mujeres rompieron falda, eso fue carreras y carreras. Había una camionetica tipo Jeep, la tenía el señor Nicanor para aquel momento, y eran carreras por la avenida Bolívar para evitar una masacre o hechos más peligrosos que no siguieran existiendo. Esta esquina que vemos al frente
donde primero existió allí lo que fue la clínica José Gregorio Hernández. Okay, después montaron otra clínica, pero antes de eso era una casa muy grande que era de una familia, no recuerdo su apellido en este momento, pero sí era usable cuando habían las fiestas patronales o cualquier evento maravilloso en Cantaura. No podía, el Hotel Cantaura que quedaba de los Montieles, en toda la esquina de la calle Freites, que todavía existe allí esa casa donde está Pico Mocho, Luis, no se daba abasto y utilizaban esta casa para que allí los comensales y las personas que venían de visita reposasen en ese sitio. El obelisco fue fundado en los años de 1945, cuando también es construida en el tiempo de Pérez Jiménez la avenida Bolívar de Cantaura. Recuérdense que para aquel tiempo las isletas no existían. Eso era una sola calle sin isleta que iba hacia abajo. Muy peligroso porque los vehículos corrían mucho bajando y otros subiendo, se pasaban uno al otro. Eso del obelisco pasa a ser no nada más parte de nuestra historia, sino una realidad, porque era el sitio escogido por María Torero para su descanso a estas horas. María se sentaba allí, bien fuese en la mañana o bien fuese en la tarde, era su reposo antes de coger este camino de esta calle, la Negro primero, y bajaba hacia abajo, buscando ese monte, lo que llamaban el bajo de la cuchara de mezclar, decían el bajo de la cuchara, era el botadero de basura de Cantaura, allí aparte del que existía en la trucha. En la tercera parte estamos llegando a una esquina que fue un ejemplo para esta población, la esquina de Don Gaspar Rangel. Aquí existían para aquellos momentos dos esquinas nada más, no había una tercera ni una cuarta, porque la tercera y principal era la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, la que igual tenemos a esta parte izquierda de mi persona, donde yo muy joven conocí allí al padre Muroli, muy muchacho, luego el padre Silva, Felipe Lochea, muchos curas que estuviesen allí, y es un ícono parte, y me siento orgulloso porque cuando esa iglesia comienzan a destruirla en aquellos años, mi papá fue obrero allí, el salario era apoteósico, grandísimo, unos 50 semanal, mucho dinero para aquel momento, con una puya o un céntimo, una pullita de 5 céntimos me daba para comprar 5 caramelos. Pero aparte de eso, acá la esquina emblemática en el comercio no era un mayor, pero era la esquina de Don Gaspar Rangel. Don Gaspar Rangel, en esa parte de allí, de la tubería, y si se quiere unos 5 metros hacia acá, ya estaba la entrada de su casa, un zaguán para entrar a su casa de familia. Toda esta esquina gozaba del privilegio que usted buscaba un cafenol para aquel momento y allí se lo vendía. Un par de chancletas, allí se lo vendía. Usted buscaba el pescado salado y allí lo conseguía. Usted buscaba un par de zapatos, pues Don Gaspar lo tenía. Una hamaca, un chinchorro, un sombrero, un machete, un pico, una pala, lo que usted se pueda imaginar para aquellos momentos, porque eran unas bodegas estilo tienda, donde usted lo que pidiese, cuando digo tienda es una palabra muy usada en países como Colombia, porque allí usted conseguía cualquier tipo de material, donde la esquina de Don Gaspar Rangel. Don Gaspar Rangel, famoso en su esquina, allí él ponía una en la parte afuera, al frente de la calle Vargas, unas sillas de cuero, porque las otras de cuero era para sentarse su esposa, también esta muchacha que criaron, que vive en esa quintica que está allí, Charito pues de Gaspar, y el gordo hijo de Gaspar, que popularmente así le decíamos, pero poco tiempo él estaba allí, más permanecía Charito. Esta esquina sirvió de mucho, ahí nos enviaban a comprar el tabaco, adquirir cualquier artículo de la población, pero al frente estaba la esquina de aquel hombre de temple duro, todo un señor respetado, don Víctor Bastardo. Víctor Bastardo fue dueño de esta esquina, que al lado tuvo un tiempo allá la escuela Freite, óigase bien, la escuela Freite.
En esta esquina era la casa de familia de don Víctor Bastardo. Por muchos años allí se crió Evelyn, siempre la visito, está allí Evelyn Bastardo, su hermana que vive allá al lado. Todo esto, si se quiere, de la casa, la primera quintica blanca, para acá, era de la familia Bastardo. Y al lado de los Puntieles, René, de los Urbay, que digo René Urbay, porque allá la otra esquina era de su padre, era una casa vieja que estaba allí donde existió la escuela Freite por un tiempo. Lástima que murió ya don Pedro Azacón, que fue estudiante, que luego de estudiar allí le gustó el boxeo, fue muy amigo del señor Rico Agostínez, vendían agua en camiones, cuando un tambor de agua caro costaba un bolívar, cuando era demasiado caro, un bolívar. Pero la esquina siguiente, donde existió el Club de Leones, oígase bien, iniciado esa parte por don Pedro Mazaví, que es el que introduce el Club de Leones en la población de Cantaora, ¿verdad? Que allí está, la tumbaron, era una casa verde grande, de barro, pero muy cómoda. Y la otra esquina al frente era la de don Chaén Fernández, papá de Rafael Fernández, que hace poco, creo, en una cola echando combustible, muere. Y entre esquinas y esquinas, para que la detallen bien, en esta esquina que está a mano derecha, aquí llegó a quedar el Club de Leones de Cantaora. El Club de Leones que lo ubica y lo trae hasta esta población don Pedro Mazaví, aquel hombre que era dueño de una empresa de transporte muy apreciado en el pueblo. Y la del frente, de la esquina que les venía hablando, que es la esquina de don Chaén Fernández en la parte baja de Cantaora, porque nuestra población, igual que se dice que llegaba hasta donde estaba Papelería Nino, pues la última calle cuando comenzaba Cantaora era esta, la actual calle Piar, muy famosa porque parecía siempre hacia su fondo donde está la capilla, parecía los fines de semana unas ferias, era muy bonita. Y la posada para ese momento llamado el Hotel Cantaora, que lo tenemos acá al frente, ese es el propio y original Hotel Cantaora, no había otro, donde se hospedaban artistas, gente importante, cuando le digo gente importante, diputados, presidente de la República, en esta población, gente que venía de alta alcurnia o de buena posición, ocupaban esa casa. Cuando este hotel no reunía las habitaciones necesarias, eran llevados a la esquina que les explicaba hace rato, que está frente al Boulevard de Cantaora y de la iglesia. Y esta otra esquina, la esquina de la familia Urbay, creo que todavía queda acá, y la habita el popular Roberto. Esta era la esquina de su querido padre y su madre, donde aquí estuvo Horacio Urbay, René Urbay, Roberto Urbay, todos esos muchachos de esa familia venían de esta calle. El doctor José María Urbay, acá en esta casa. Porque después de esa gente y estas famosas casas antiguas que existen, ojalá las conserven, no las tumben, venía la casa de los García, antes de la Protinal del señor Álvarez, pero venía a la esquina de los Montieles. Bueno, ahora nos encontramos frente del local y las casas de la vieja Protinal, aún no siendo una esquina, era muy famosa y reconocida. Aquí la Protinal del señor Álvarez era uno de los comercios grandes que existía en nuestra población, estaba allí, y al lado esta quintica que está de la misma forma, no ha cambiado en nada, ¿ok? Donde existía uno de los mejores comercios, donde usted compraba el alimento para el ganado, el alimento para los pollos, el alimento para los gallos, el maíz para hacer las ricas arepas en casa, todo lo que tú buscabas que tenía que ver con agropecuaria, lo conseguías donde don Manuel Álvarez, un señor Álvarez Agostini, muy amable, muy cordial, y la familia Arrioja que tenía esta casa, que después la convierte en tremenda quinta, en esta parte donde estamos aquí, que bueno,
existente y la convirtieron en una quinta, pero era una casa de barro. Esa es la misma familia de Agustín Arrioja. Agustín Arrioja, una casa muy bonita, grande. Y fíjense ustedes que están así la conservación de la Protinal de Cantaura, que no ha cambiado en nada, sigue con la misma fachada. Lo único que se está adulterado allí es unos tubos plásticos que pusieron, está de la misma manera. Pero después viene a la esquina de Doña Celsa, de la familia del señor García y Doña Celsa, los padres de Martín García, Jesús García, que fue criado de ellos, lo adoptaron y lo criaron. Y al frente está la esquina, diagonal, pues, todo el frente de la familia Montiel, los padres de Luis Augusto, de Luis Rafael, de toda esta familia Montiel de Cantaura, del primer vendedor de rocolas que hubo aquí en Cantaura, existió allí. Pero lo más bello, que al frente de estas dos esquinas, una esquina muy emblemática porque su garaje era inmenso, que daba a la esquina del mayor El Tulpiar, que se llegó a llamar la bodega El Tulpiar, en la cual la bodega que existió durante muchos años, su extensión pegaba o su espacio con una de las casas o la primera casa que fue hecha de 2 pisos en la calle Sucre, propiedad de don Arístides Fernández, hijo de don Armandito Fernández. Acá en la calle Sucre, después detrás de la bodega El Tulpiar, podemos observar la casa que también fue de don Arístides Fernández, de 2 plantas, que es esta que está acá al frente. La han modificado, le pusieron una pared, un portón, una fachada, pues hubo una gente que la compró. Y igual que la esquina de Montesacro queda al lado de ellos, porque todo era de doña Tilia Morón y su hermana hasta acá, la tía de Abigail Morón y Rubén Morón, hermana de doña Antonia Morón. Entonces pueden ver ustedes que en esta cuadra existían nada más 3 propietarios, que era la gente de donde quedaba la bodega El Tulpiar, que uno de los últimos que hace la adquisición de aquella esquina fue don Simón Peraza. Don Simón Peraza, un hombre comerciante, fue uno de los que montó las primeras librerías en Cantaura, porque no existían los libros, los cuadernos, entre ellos el Cacique, que los comprábamos en una locha, era en las bodegas, no había librerías en Cantaura. Seguía la casa de 2 plantas de don Arístides Fernández, que es esta, está con su misma fachada en la parte alta, ¿ok? Y seguía después lo que eran las casas de doña Tilia Morón y Débora Morón, que era donde estaba la bodega Montesacro en toda la esquina, porque al frente quedaba la esquina de Rogelio Cedeño, que convertía después en un garaje. Sí. Y ahora podemos pasar, para terminar de hablar, lo que era la esquina, pues, de los Montieles. Los Montieles era donde en la puerta que les voy a señalar ahorita reposaban los viejos, sus padres, al frente del padre de Luis Augusto y Luis Rafael. Era esa puerta que ustedes ven allí, hoy día de hierro, era una puerta grande de madera donde ellos reposaban con sillas de cuero para aquel momento. En esta esquina de los Montieles que les he venido hablando, nunca se permitió ningún tipo de negocio, pero a través del tiempo, ya habiendo muerto los viejos, sus familiares, hija, una de las hijas, se toma la buena voluntad y monta una farmacia que existió acá en esta esquina por muy corto tiempo, lastimosamente, con buen servicio y buenos precios, y se llevaron a esa farmacia a la cual nos hace falta, porque los Montieles, aunque usted no lo crea, fueron parte, si se quiere, del progreso de esta Cantaura que vivimos hoy, de esta Cantaura que no terminará nunca, de esta Cantaura que por más que traten de desaparecerla, hubo gente que lucharon y va a haber gente que va a seguir obteniendo la querencia por su pueblo. Y lo que era la parte de tipografía la teníamos donde están esos jóvenes sentados, allí existía, que fue propiedad esa tipografía de uno de los Simonovi. Tuvo como 3 o 4 dueños, pero entre ellos de la familia Simonovi, el tío de Raúl Simonovi,
fue propietario de ese local y por supuesto del comercio que existía allí, como era esa tipografía, donde usted podía mandar hacer cualquier tipo de propaganda, tarjeta, todo lo que usted deseaba. Todas las calles de Cartago tienen una historia bonita, bella, porque no hay una calle que no haya tenido comercio para todo esto, como la calle El Cabito, hoy en día La Miranda, calle El Algarrobo, que era esta al final, allá donde termina la Plaza Freite, porque la Plaza Freite era en la Plaza Bolívar, y la calle Las Flores, que nunca nadie la va a olvidar, que es la calle Guevara Roja. Y la calle del amor, que todavía hay la alegría, es la calle Anzoátegui. ¿Quién no la conoce? A las alturas del Recreo, su gente todavía en todas las tardes permanecen sentada con una sonrisa y una alegría en sus puertas. Esa es mi Cantaora, nuestra Cantaora, tu Cantaora.